Porque todas las cosas materiales y físicas que nosotros vemos son fruto del mundo espiritual. Así es. Los científicos lo pueden llevar a la física y conceptualizarlo a través de los átomos, a través del conocimiento de las subpartículas atómicas, de la energía, de los fotones, de la luz. Pero todo eso que nosotros vemos, desde la luz hasta las partículas más pequeñas, hasta lo más grande que podemos ver en el mundo físico material, viene del mundo espiritual. Dios bendiga tu vida de una manera impresionante. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla, a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En el día de hoy tenemos un hombre de Dios aquí con nosotros, usted lo conoce, un hombre que aporta una revelación poderosa. Y yo quiero que usted rapidito comience a compartir con alguien más el link, que usted le permita a alguien más que pueda recibir esta palabra, porque estoy seguro que te va a bendecir de una manera extraordinaria. Pastor, una vez más, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Gracias, gracias. Damos las gracias a Dios por estar aquí, también a las personas que pues siempre buscan este contenido, un contenido que añade bendición a su vida. Para nosotros un gran placer, empezando este año, poder seguir compartiendo con cada una de las personas. Amén, tremendo. Pastor, en el día de hoy queremos saber de qué vamos a hablar, qué la gente va a escuchar. Hay muchas personas que están ahí hambrientos, hay muchas personas que están ignorantes al mundo espiritual y por falta de conocimiento a veces perecen. Así es. Una de las cosas que quizás retrasa mucho el crecimiento, el avance de la iglesia, de los hermanos, es la ignorancia espiritual. Nosotros queremos hablar de un tema hoy que es trascendencia espiritual. Gloria a Dios. Trascendencia espiritual. Cuando hablamos de trascendencia, tenemos que entrar en el contexto de lo que esto significa. La palabra trascendencia es algo que va más allá de lo que se puede experimentar, más allá del límite. Cuando hablamos de que algo trasciende, es algo que está más allá incluso de lo que nosotros podemos conceptualizar en nuestra mente. De ahí que se hable de Dios como un ser trascendente. Cuando se dice que Dios es trascendente, es que Dios no necesita ni siquiera que yo crea en Él para Él existir. Wow. O sea, Dios no depende de que la persona crea o no, Dios existe y ya, punto. Por eso cuando empezamos a leer la Biblia dice en el principio creó Dios. No dice Dios vino de tal lugar, a Dios lo hicieron de tal manera, como algunos ateos quieren cuestionar o indagar para buscar una forma de excusa para no creer en Dios. Es porque Dios es trascendente, o sea, se da por sentado desde que se empieza a estudiar la Biblia que Dios existe. Entonces Dios es un ser trascendente. Cuando nosotros hablamos de trascendencia espiritual, nos vamos un poquito más profundo, porque estamos hablando también ahí de por qué el hombre tiene ese sentido de trascendencia. Porque cuando hablamos de lo espiritual es porque el hombre busca experimentar cosas más allá de lo físico, más allá de lo humano, más allá de lo material. Y de eso es que se trata el término trascendencia, de ir más allá del límite, más allá de lo que se puede experimentar, más allá de lo físico. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, en el caso de Jesús, que Dios, siendo trascendente, también se hizo inmanente. O sea, tuvo una relación donde la gente pudo experimentar físicamente a Dios, pudo verlo en cierta forma a través de Jesús. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de trascendencia espiritual, estamos hablando de algo que todos nosotros, los creyentes, los cristianos y todo ser humano busca y trata de alcanzar. Yo hablaba hace un momento del ateo, cómo el ateo quiere negar la existencia de Dios porque no puede llegar a ese nivel de entender lo trascendente. Cuando nosotros aceptamos al Señor, empezamos a entender esa trascendencia de Dios porque empezamos a vivir no solamente ya experimentando el mundo físico, sino también que experimentamos el mundo espiritual. Así es. Entonces, cuando empezamos a experimentar el mundo espiritual, entonces empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Gloria a Dios. Empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Wow. El hombre que no entiende lo que Dios hizo es un hombre que vive una vida humana, física, material, que no trasciende. O sea, cuando nosotros entramos a esa trascendencia espiritual, entramos a esa dimensión donde Dios, que es trascendente, opera a través del Espíritu, entonces nosotros entendemos por qué estamos aquí.
cuál es el propósito de nuestra existencia, hacia dónde vamos. Entonces, la trascendencia es aquello que le da sentido a la existencia. Gloria a Dios. O sea, cuando yo entiendo lo que es trascendente, entonces yo empiezo a darle el valor que amerita esa trascendencia espiritual. Entonces el hombre que empieza a orar, es el hombre que empieza a meditar en la palabra, es el hombre que empieza a tener una búsqueda con Dios, el que va entendiendo lo importante de la trascendencia de lo espiritual. Porque cuando hablamos de trascender, estamos hablando de ir más allá. Entonces, hay quienes no entienden que la vida va más allá de esta existencia física, corporal y humana que tenemos. Así es. Y vuelvo al tema otra vez del ateísmo y de las personas que no creen. ¿Qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. Entonces, al no querer aceptar esa trascendencia de Dios, de que Dios no depende de que yo crea, de que Dios va más allá de que yo lo pueda ver, de que Dios tiene un poder que sobrepasa todo el entendimiento humano, todo esto lleva a esas personas a alejarse de la verdad. Porque la trascendencia espiritual también tiene una connotación poderosa a través de la verdad. La verdad trasciende. Amén. O sea, las cosas que vienen de ese ser trascendente, espiritual que es Dios, van más allá de que yo quiera aceptarlo o no. Así es. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente no acepta la verdad. La gente no acepta las cosas espirituales. La gente no quiere amar al prójimo. La gente no acepta la verdad. La gente no acepta a Dios, no quiere creer en Dios. Y entonces vemos a un ser que se limita, que no puede trascender. El hombre sin Dios se limita, se encierra, su existencia se reduce a la nada. Entonces es muy diferente cuando vemos que de lo que parece nada o de lo que la gente conceptualiza como nada se hace todas las cosas. Eso tiene que ser por un ser trascendente. Pero cuando yo entro a entender y creer eso, entonces yo también entro en un nivel de trascendencia. Entonces por eso cuando el ser humano recibe el Espíritu Santo, ya no se queda como un simple mortal. Cuando Jesús viene a la tierra y muere y resucita, está diciendo hay una trascendencia. Amén. O sea, hay algo más allá de lo que nosotros hemos conceptualizado como la realidad. Así es. Entonces ahí entra la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios que se conceptualiza en la trascendencia nos muestra a nosotros las cosas como son. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hablamos de trascendencia espiritual, estamos hablando de ver las cosas como son. Estamos hablando de entender la verdad más allá de lo que yo pueda experimentar físicamente. Entender que hay una verdad más allá de la realidad que yo puedo ver o que el mundo puede mostrarme a través de las cosas que crean los sistemas del mundo. Entonces yo empiezo a vivir una vida diferente. Cuando el hombre entiende la trascendencia espiritual, el hombre le da valor a las cosas. Ajá. El hombre ama a su familia, el hombre protege, el hombre tiene compasión, el hombre empieza a vivir una vida de paz, una vida de templanza, de cordura. O sea, el hombre es transformado espiritualmente cuando entiende lo que es la trascendencia espiritual. Y podríamos decir, ¿y cómo yo puedo entender la trascendencia espiritual en mi vida? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la relación con Dios. O sea, todo lo que yo hago para acercarme a ese ser que trasciende, me lleva a mí a entrar a un nivel de trascendencia espiritual. Santo. Pastor, hay algo, y es que notamos que muchas personas, ¿verdad? Están ignorantes al mundo espiritual, pero es en el término del reino de la luz, porque muchos que no quieren creer en lo de Dios, entonces son idólatras. Y creen en la brujería y creen en la cosa extraña. Entonces, ¿no cree usted que hay un espíritu de por medio que no permita que estas personas tengan acceso a lo de Dios? Claro, claro que sí, porque la Biblia establece que Satanás le tiene a la gente el entendimiento entenebrecido. O sea, eso significa que las personas viendo no ven y oyendo no entienden. Wow. O sea, hay personas que tú le explicas las cosas espirituales, que tú le hablas de Dios con evidencia, con la palabra, con un sinnúmero de argumentaciones verdaderas y aún así siguen en su mundo o siguen creyendo cosas que no son. Entonces, cuando la gente entra, por ejemplo, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a un mundo espiritual de las tinieblas, tiene también ese entenebrecimiento del entendimiento, porque no conoce el verdadero Dios. Así es. O sea, está detrás de cosas falsas. Y cuando nosotros decíamos que Eclesiastés dice que el hombre no alcanza a entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el final,
es eso, o sea, el que no entiende, el que tiene el entendimiento entenebrecido, el que no puede ver la verdad aún estando enfrente de ella, lo mismo que pasaba con los judíos y fariseos del tiempo de Jesús. Jesús decía, yo soy la verdad. Ellos tenían la verdad frente a frente, face to face, cara a cara, y ellos no podían entender que Él era Dios. Para ellos era irracional, era completamente ilógico que Dios fuese un hombre. Para ellos no era posible eso. Wow. Querían limitar la trascendencia de Dios. Santo. Cuando hablamos de un ser trascendente, es un ser que sobrepasa lo que nosotros podemos conceptualizar. Sí. O sea, Dios es más grande de lo que yo puedo idealizar en mi mente. Yo he hablado a veces en algunas ocasiones del concepto Dios. A veces en el cristianismo hay gente que el dogmatismo no lo lleva a aceptar las conceptualizaciones filosóficas de la palabra y no se dan cuenta que la mayoría de las doctrinas bíblicas son conceptualizaciones filosóficas de los primeros siglos, tercer siglo, los concilios. Muchos de los grandes teólogos que establecieron doctrina eran filósofos. Entonces la filosofía encaja en la palabra independientemente de que la gente a veces entienda que la filosofía no es teología. Porque tanto la teología como la filosofía tienen una correlación. Entonces el término filosófico de trascendencia lo que está diciendo es que Dios es un ser que va más allá incluso de lo que yo puedo conceptualizar. Así es. Y cuando hablo del concepto Dios, alguien me preguntaba en una ocasión en otro lugar cuál es el Dios verdadero si en otras religiones tienen a Shiva, en otras religiones tienen a Alá, en otras religiones pues llaman a Dios Jehová, Yahvé, etcétera. O sea, ¿cuál es el nombre de Dios? No lo tienen. Entonces, esa trascendencia de Dios no lo lleva a tener una identificación con nombre, sino con lo que Él es en esencia. Entonces, la esencia de Dios es espiritual. Por eso cuando hablamos de trascendencia espiritual es que para yo conocer a Dios, aleluya, yo tengo que entrar al mundo espiritual. Los grandes hombres de Dios que han trascendido han conocido a un Dios más grande del que la gente conceptualiza. Porque para cualquiera sería imposible que el mar se abra, que descienda fuego del cielo, que un muerto resucite. Sin embargo, Dios, en su trascendencia espiritual, ¿qué es lo que nos enseña? Que todo lo que tiene una limitación física, incluso hasta el nivel científico más alto, puede llegar a entender que las leyes físicas son invariables. Sin embargo, Dios las varía. Dios varía las leyes físicas y Dios cambia leyes físicas y establece principios diferentes a los que ya nosotros tenemos establecido en nuestra más alta conceptualización, profesionalmente hablando, intelectualmente hablando. Entonces, así es. Cuando Jesús resucita, Jesús rompe todo un paradigma. Hasta ese momento para el hombre quizás la vida no tenía sentido. Independientemente de todo lo que se hubiera conocido de Dios, mucha gente no conocía la vida más allá de la muerte. Nadie había regresado, nadie había resucitado y regresado otra vez en carne humano a la tierra después de haber muerto. ¿Y Jesús qué hace? Jesús muere y resucita, el mismo Dios, y se establece un principio allí que va a trascender para toda la eternidad. Así es. En el hombre. Entonces el hombre ya ve la vida de una manera diferente cuando la vemos desde el punto de vista cristiano, porque entendemos que la vida no consiste solamente en comer, dormir, trabajar, tomar prestado, comer, dormir y volver a la monotonía que llaman algunos el círculo del ratón. Trabajo, como, cojo prestado, trabajo, pago, cojo prestado y vuelvo y duermo y me levanto y vivo en esa monotonía del círculo. Por eso la Biblia habla de que el espiritual vive una vida muy diferente al hombre carnal, al hombre natural. Así es. El espíritu, la Biblia dice que no se sabe, que es como el viento, no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Ajá. El hombre espiritual no sabe a dónde Dios lo va a enviar ni qué va a tener que hacer en un momento determinado. En un momento determinado Dios le puede decir a un hombre de Dios, toma polvo y échaselo a esa persona y quizás esa persona sea sana por eso. Pero eso sería ilógico para cualquier mente racional humana. Sin embargo, Jesús en un momento tomó lodo, lo puso en los ojos a una persona y esa persona tuvo la vista, recuperó la vista. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de ir más allá de los límites, de ir más allá de lo comprobable, de lo físico, de lo perceptible humanamente. Entonces, cuando una persona rompe con esa barrera que tú hablabas de no poder entender algunas cosas, de tener un entendimiento entenebrecido, de inclinarse a cosas que no son Dios,
entonces empieza a entrar a ese nivel de trascendencia, entonces empieza a hacer las cosas que hacemos los cristianos. Gloria a Dios. Por eso la gente puede decir que están locos a veces. Dice, pero es locura lo que esta gente hace. O sea, el que no ha trascendido no puede comprender a alguien que ya trascendió lo espiritual. No, hay cosas que la gente nunca la va a comprender. Dios mío. Que un creyente, un cristiano, un hijo de Dios hace. Y no la puede entender porque para él son locuras, dice la Biblia. Así O es. sea, son locuras porque no puede percibir, porque no está en el espíritu. O sea, dice que los espirituales son los que perciben las cosas espirituales. Gloria Si una persona no es espiritual, no importa lo que la persona haga, al menos que el Espíritu Santo ya esté en él o haya hecho un trabajo en él, esa persona no va a entender muchas veces el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio está oscurecido para muchas personas? ¿Por qué el Evangelio no está tan claro para todo el mundo como quizá lo está para mí o para usted o para otros hermanos? Hay un entenebrecimiento espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega y trata con esa persona en su corazón, entonces esa persona entra a ese espíritu de trascendencia. Entonces, cuando entra ese espíritu de trascendencia, la Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. O sea, el que acepta a Dios se hace un espíritu con Él. O sea, se unifica. Eso es lo que significa. Eso es difícil también para entender incluso para algunos creyentes. Wow. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está diciendo Dios y yo, uno somos. Así es. Y eso es lo que Jesús decía. Jesús decía, el Padre y yo, uno somos. La gente no lo entendía en ese tiempo. Asimismo, ahora mucha gente no lo entiende. Y a veces hay personas que hablan de esto y mucha gente lo ven como apostasía. Decir que Dios está dentro de mí. Entonces, lo aceptamos de cierta forma, pero no completamente. Así es. Cuando yo acepto completamente que Dios está, a veces queremos hasta dividir el Espíritu Santo. Ajá. Y la gente no entiende que el Espíritu Santo es la esencia del mismo Dios. Es el mismo Dios en su esencia. Entonces, cuando queremos dividir que no, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, y no entender que ambos, esa Trinidad, como se ha predicado y se ha enseñado, es una unidad. Y que cuando yo acepto a Cristo, tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu Santo Amén. en mí. Entonces, eso me lleva a trascender. Entender eso, porque ya yo sé que no soy cualquier cosa. Gloria a Dios. Ya yo entiendo que mi vida tiene sentido. Yo entiendo que mi vida no fue hecha para una monotonía, para un círculo que el mundo me ofrece de cosas en este mundo. Entonces yo empiezo a entender que soy extranjero. Yo empiezo a entender que soy peregrino, que estoy en un viaje. Yo empiezo a entender una serie de cosas que estaban siempre ahí, que siempre existieron, pero yo no lo entendía. Wow. Vemos que Proverbio en el capítulo 22 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño a su casa. O sea que no trascender en lo espiritual tiene consecuencias. Claro, claro que sí. Y lo vemos en la sociedad. O sea, los seres que no entran a ese espíritu de trascendencia, que no aceptan a Dios, que no entran al conocimiento de las cosas espirituales, viven una vida bajo las condiciones de las obras de la carne. Ajá. O sea, no hay una obra del Espíritu, ni hay un fruto del Espíritu en ellos. Entonces ahí vemos que su vida, aunque parezca a veces que tienen éxito, porque es un éxito desde el punto de vista humano. La gente mide el éxito por las cosas que la persona puede obtener, la riqueza, las cosas materiales, incluso las bendiciones, muchos las confunden. Y hay quienes piensan que la bendición solamente es física y es material. Eso es parte de la bendición, pero no es la esencia. Porque la mayor bendición es cuando prospera tu alma. O sea, las bendiciones de Dios son las que añaden riqueza y no añaden tristeza con ella. Entonces, la tristeza y las preocupaciones que traen la riqueza y las cosas materiales, que mucha gente llega al suicidio, a un vacío donde tienen que acudir a las drogas, al alcohol y a muchísimas otras cosas, es por no tener ese entendimiento de la trascendencia espiritual. Así es. Entonces, es lo mismo que decíamos ahorita, que tú mencionabas de la hechicería, de la brujería que la gente busca. Entonces, hay otros que no lo buscan en la brujería. Ese vacío, que la gente le llama el vacío existencial, que es el vacío que yo necesito llenar, la gente lo busca llenar en el alcohol, en las drogas, en muchísimos vicios, porque necesitan algo para satisfacer eso que fue hecho en ellos con un propósito de que el Espíritu Santo de Dios sea que lo ocupe. O sea, el hombre fue hecho con un espacio para el Espíritu Santo. Y esa capacidad espiritual, hasta que el hombre no entra a reconocer a Dios, no puede experimentarla. O sea, el hombre cuando empieza a tener una relación con Dios es que empieza a experimentar
todo lo que el mundo espiritual ofrece. Gloria a Dios. Porque todas las cosas materiales y físicas que nosotros vemos son fruto del mundo espiritual. Así es. Los científicos lo pueden llevar a la física y conceptualizarlo a través de los átomos, a través del conocimiento de las subpartículas atómicas, de la energía, de los fotones, de la luz. Pero todo eso que nosotros vemos, desde la luz hasta las partículas más pequeñas, hasta lo más grande que podemos ver en el mundo físico material, viene del mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, lo físico. Entonces, la trascendencia de lo espiritual nos muestra eso, que hay una verdad más allá de lo que yo puedo experimentar al tocar cualquier cosa o verla. Entonces, por eso, cuando entramos a ese mundo espiritual trascendente, es que puede haber unos milagros poderosos, incluso creativos. Amén. Milagros donde se puede crear una córnea para que la persona pueda regresar a ver otra vez, a tener nueva vista. Un milagro donde se puede hacer una operación en la columna vertebral para que un paralítico, un inválido pueda tener esa reconexión nerviosa y volver a caminar, aun cuando no se utilice un bisturí. Un milagro donde una persona que ya tiene 3 días de muerto, como el caso de Lázaro, puede resucitar y aún estando en estado de podredumbre o de putrefacción, volver otra vez a reincorporarse con un cuerpo físico, con células vivas nuevamente. Entonces, cuando nosotros entramos a ese nivel de trascendencia, vamos a entrar a un nivel donde Jesús estaba. Wow. Donde las cosas no estaban sujetas a las leyes físicas, sino a la palabra y a la autoridad espiritual. Gloria donde Jesús le podía hablar al viento, al mar. Entonces, cuando entramos a ese nivel de trascendencia, ya todas las cosas no están para solamente yo subsistir, sino que las cosas también obedecen a mi subsistencia o a mi existencia. Aleluya. Es muy diferente cuando el hombre vive solamente para comer, dormir, como yo decía, y trabajar, que cuando las cosas que están alrededor nuestro están para nosotros subsistir y nosotros las podemos tener sin ni siquiera tener que estar detrás de ella. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones nos persiguen. Gloria a Dios. Y no nosotros a ella. Eso significa que el sustento, el dinero, todo lo que nosotros podamos tener como necesidad humana, no tenemos que andar detrás de ella. Wow. Es difícil de entender, incluso hay muchos creyentes que no lo pueden entender. Hay gente que está más comprometido con el trabajo que con la iglesia. Así es. Hay gente que está más comprometido con su familia y con muchísimas cosas que con el ministerio. Porque cuando tú entiendes el mundo espiritual, tú te vas a dar cuenta que si hay un problema de salud, tú no necesitas un seguro médico. Porque nuestro sanador, dice la palabra, es Dios. Amén. Jehová Rafa, Jehová sana. Es nuestro sanador. Pero también Jehová provee. Jehová Jiret. Entonces, cuando yo entiendo que no tengo que trabajar para subsistir, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, es cuando yo he entrado a ese espíritu de trascendencia. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo he entrado a ese espíritu de trascendencia, yo entro a un nivel de conocer cosas que para muchos quizás todavía sean desconocidas. Así es. Entro a un nivel de revelación, de profundidad. Y de ahí que mucha gente no acepta muchas revelaciones, porque la gente no la conoce, ni la entiende muchas veces. En el caso de Daniel, que dice la Biblia que tenía un espíritu superior, Daniel estaba en una trascendencia espiritual tal que las cosas que Dios le revelaba a él, otra gente no la podía entender porque ni siquiera él le entendía. Santo. Ni siquiera a él le entendían porque ni siquiera eran para su tiempo algunas cosas. Eran para nuestro tiempo, para los tiempos postreros. Entonces, eso es trascendencia. Cosas que Dios puede haber profetizado en el Antiguo Testamento y que todavía hoy están en cumplimiento o por cumplirse. Amén. O sea, Dios va más allá del tiempo y del espacio. Wow. La trascendencia espiritual rompe con esa barrera científica, vamos a volver a la ciencia y física, del tiempo y el espacio y las limitaciones humanas. De ahí que hablábamos de la resurrección. O sea, la trascendencia espiritual rompe todos los paradigmas que el hombre tiene que no se pueden romper. Aleluya. O sea, la trascendencia espiritual lleva al hombre a viajar a una dimensión donde se experimentan cosas que van a traer a la vida del hombre un entendimiento de las cosas físicas y humanas que nadie quizás en el nivel humano natural podrá entender y podrá percibirlo. Entonces, cuando, por ejemplo, un hombre como Eliseo dice, nosotros estamos rodeados, estamos protegidos y el siervo que está con él no lo entiende, que eran más los que estaban con él que los que venían en contra. Era porque Eliseo estaba en un nivel de trascendencia. Amén. O sea, había un siervo con él, pero no trascendía espiritualmente. No entendía. No lo podía entender, había ceguera espiritual. Wow. O sea, cuando tú entras a trascendencia espiritual, los ojos se te abren. Así es. Cuando tú entras a ese nivel de trascendencia, tú entiendes entonces que tú tienes un poder ilimitado.
Wow. Pastor, cualidades o características de un hombre o una mujer que ha trascendido lo espiritual. Bueno, cualidades de hombres que han trascendido espiritualmente podemos tomarlo desde la Biblia. Abraham trascendió espiritualmente en la fe. El primer nivel de trascendencia es la fe. Cuando yo creo, entonces yo empiezo a ver. Entonces cuando yo empiezo a ver, yo empiezo a experimentar el mundo espiritual. Entonces el hombre que es un hombre de fe es un hombre que trasciende. O sea, es imposible que haya trascendencia si no hay fe. No, no puede haberla. Los grandes hombres, podemos analizarlo a nivel ya más reciente nuestro, que han trascendido como siervos de Dios, que nosotros hoy lo mencionamos, grandes evangelistas, grandes obradores de milagros, de palabras poderosas, son personas que han sido hombres de fe, que se atreven a ir a un estadio en que no vaya nadie. Bueno, podemos poner el caso del pastor Ezequiel Molina. El pastor Ezequiel Molina tiene 59 años celebrando la batalla de la fe. Quizás cuando él empezó, quizás no, yo estoy casi seguro, de que no llegaban 1,000 personas quizás a la concentración. Así es. Hoy se reúnen 50 y 60,000 personas. Quizás cuando él empezó la actividad tenía un costo de 100,000, 50,000 pesos. Hoy tiene un costo de 5 millones, 10 millones de pesos. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? Porque un hombre de fe se levantó y entendió que las cosas se pueden hacer. Amén. Entonces, cuando el hombre de fe, como un requisito para trascender la fe, el hombre entonces empieza a hacer cosas que otro no hace. ¿Cuántos llenan el Estadio Olímpico? Wow. Tiene que venir un artista urbano a llenar el Estadio Olímpico, porque no hay otro creyente que tenga la fe suficiente para decir, y hay muchos buenos predicadores aquí en el país, y muchos se han ido del país y llenan estadios o llenan grandes auditorios en otros lugares. Entonces la trascendencia tiene que ver con un cierto nivel de fe también. Cuando la mujer del flujo de sangre recibe el milagro, la Biblia registra que Jesús no oró por ella. La Biblia dice que esta mujer tocó a Jesús y fue sana. Así es. ¿En qué nivel de fe estaba esta mujer? Wow. Jesús dice que es grande. Muy grande. O sea, ni siquiera le da una medida. No dice está en 10, ni en 20, ni en 50. Dice es grande su fe. Era tan grande que ella fue sana solamente tocando, sin que Jesús la tocase. Entonces, cuando yo entro a ese nivel de fe, yo voy a entender que aun cuando el que tiene la provisión para lo que yo necesito, para el milagro, para lo que yo estoy haciendo, para lo que yo quiero hacer, lo dé, Wow. lo transfiera a mí, Santo. yo puedo hacer esa transferencia yo. O sea, que cuando alguien trasciende lo espiritual, entra en un nivel de fe que puede extraer del mundo espiritual lo que necesita. ¿Qué dijo Jesús? Aleluya. Cuando los discípulos decían, pero mucha gente te está agrupando, ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado? Dice, porque poder ha salido de mí. ¿Cómo yo le puedo sacar el poder a alguien? El poder es cuando yo puedo ejercer un cambio sobre algo, pero se supone que alguien tiene el poder y ejerce ese poder para cambiar algo. No que alguien me saque el poder a mí para cambiar una situación en su Dios vida. mío. Entonces, para que alguien me saque ese poder que yo tengo ahora mismo para hablar, para estar aquí, y él tener eso que yo tengo, tiene que haber un poder que está operando entre esos poderes que se llama la fe. Dios mío. ¿Por qué Jesús decía que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret donde se había criado? Porque la gente no creía. No había fe. Entonces, Jesús tenía todo el poder de Dios, que la Biblia lo registra, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, él mismo hablando en la Biblia dice que él no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar por la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa con los hombres de Dios, con los siervos de Dios que no estamos trascendiendo como debemos trascender espiritualmente? Que nos falta fe. Simple. Podemos decir que hay muchos incrédulos orando. Claro que sí, muchísimos. Wow. Hay muchos incrédulos congregándose. Santo. Claro que sí. No todo el que se congrega es creyente. Hay gente que se congrega y no cree. Dice que cree con la boca, pero con el corazón no lo siente. Dios mío. No mueve a Dios. Cuando Jesús les decía a los discípulos, ¿y por qué dudan? Hombres de poca fe, ¿por qué se lo decía? Ellos se congregaban con él. Lo que andaban con él. Estaban con él en la barca y estaban toditos temblando. Ellos podían hacer lo que Jesús hizo, pero no tenían fe. Wow. Porque después que Jesús parte, ellos empiezan a hacer cosas trascendentes. ¿Por qué Jesús le dice a ellos, obras mayores que las que yo hice, ustedes harán? Jesús le dijo eso. ¿Y qué significa eso? Ustedes van a trascender. ¿Cuántos milagros no hizo Pedro? No hizo Pablo, no hicieron los apóstoles, Sí. resucitaron muertos, sanaron paralíticos, todo lo que Jesús hacía.
Las cosas grandes, de milagros maravillosos que nosotros podemos maravillarnos, ellos lo hicieron. Así es. Entonces, el mismo Pedro, estando Jesús vivo, caminó sobre las aguas. ¿Cuándo se hunde? Cuando le falta fe. Cuando empieza a dudar, empieza a hundirse. Wow. Cuando empieza a decir, pero yo estoy encima de las aguas. Es que no es que tú estás encima de las aguas, es que el poder espiritual no tiene que ver dónde tú estés. Hasta en el aire, en las piedras. Gloria. No cruzó Moisés el mar en seco, dice la Biblia, y establece la palabra. No entró Jonás en el vientre de un pez y duró 3 días. Así es. Y llegó a donde tenía que llegar. O sea, el poder espiritual de Dios trasciende a todos los límites humanos que nosotros podamos tener. Pero para nosotros romper las limitaciones tenemos que entrar a un nivel de fe. Wow. Entonces es el primer nivel que necesitamos, la fe. Pero luego viene la oración. Santo. Los grandes hombres de Dios, todos eran hombres de oración. De la antigüedad, del presente, del tiempo de Jesús, había que orar. Incluso los discípulos le demandaban a Jesús, enséñanos a orar. Porque la oración no es que es difícil, lo difícil es el hombre desprenderse de sí mismo. Para orar. Negarse. Tú me decías hace un rato que si en la iglesia habían incrédulos, que si habían incrédulos que oraban. Pero mira el problema del incrédulo. El problema del incrédulo es que ora, pero a veces no tiene la confianza en lo que está haciendo para recibirlo. Wow. La Biblia dice, como tú creíste, así será hecho. O sea, como yo creí. Si yo no creo, si no hay el ingrediente de fe, no importa cuánto yo ore. Yo puedo pasarme la vida orando. Y si la fe no está implícita en mi oración, esa oración no será poderosa. Porque lo que hace poderosa la oración es que yo crea. Es que yo tenga fe. Los grandes hombres de Dios eran hombres de oración. Jesús oraba. Y Jesús mostraba el poder en la oración. Porque Jesús, yo siempre he dicho, como Dios, quizás no tenía la necesidad de orar para tener el poder que él tenía. Así es. ¿Qué era lo que Jesús mostraba en la oración? La trascendencia. O sea, para yo unirme a ese ser trascendente, no puedo hacerlo en lo humano. En la oración, Jesús podía traspolarse al mundo espiritual sin ningún problema. En esa meditación, Jesús podía ir a donde el Padre y estar con el Padre. Mientras los discípulos estaban en la barca en una tormenta. Exacto. Él estaba en el monte orando. Entonces, cuando yo voy al Padre y estoy con el Padre, ¿qué es lo que yo extraigo del Padre? Como extrajo la mujer del flujo de sangre de Jesús, es poder. O sea, lo que se recibe en la presencia de Dios es poder. Entonces, cuando el caso de Daniel, que se prohíbe que se adore a cualquier Dios, y él abría su ventana y oraba 3 veces al día como lo hacía de costumbre, está mostrando un poder en la oración. Porque cuando llegaron los problemas, cuando llegaron los momentos difíciles, cuando llegaron las acechanzas para matarle, para llevarlo a destruirlo a algún lugar, Dios lo tenía bajo protección. Entonces, ¿dónde está la protección de nosotros? No está en que la guardia esté en la calle, porque si Jehová no vela la casa, en vano vela la guardia, si Jehová no cuida la ciudad. Eso es lo que la Biblia establece. No importa el plan de seguridad ciudadana que tiren a la calle. Si yo no tengo la cobertura de Dios, yo no tengo protección. Porque el mundo espiritual trasciende a lo físico. Cuando Satanás quiere destruir a alguien y Dios se lo permite, no importa lo que suceda a su alrededor. No importa cómo esté. Si no estamos en la cobertura de Dios, los espíritus malignos pueden hacernos daño. Y lo vemos en la calle y lo vemos con la gente. Cuando una persona sale borracho y tiene un accidente y mata a otra persona que ni siquiera toma alcohol, lo que está diciendo es que hay una consecuencia que no la buscó esa persona y que otro la ocasionó, porque el mundo espiritual funciona de muchísimas formas. Wow. Hay una cosa que desencadena a otra y al final llega a destruir a otro que no tiene nada que ver con el problema original que se dio. Entonces, cuando yo estoy bajo la cobertura espiritual, Dios me hace moverme, y aunque yo no entienda por qué me hizo moverme, quizás es porque en ese lugar iba a suceder una situación. O sea, Dios me protege. Quizás yo no pude llegar a tiempo al avión y el avión se cayó. Quizás yo no pude tener el trabajo que quería, pero quizás el trabajo me iba a ser de maldición. Y en el momento yo no lo entendí. Quizás yo dije, bueno, yo necesito el trabajo porque no tengo dinero para sustentarme, pero quizás el sustento que yo necesito lo tengo, que es de parte de Dios, y lo que iba a conseguir en el trabajo quizás me iba a alejar de Dios. Entonces, hay una serie de situaciones que la oración nos guían a hacer y a llevarnos nosotros espiritualmente de lo que debemos de hacer. El hombre que ora se conoce. Gloria a Dios. Porque el hombre que ora trasciende. Amén. Igual que el hombre de fe. Wow. O sea, el hombre que ora se conoce. Cuando usted ve un creyente iracundo, cuando usted ve un creyente soberbio, rebelde, y un sinnúmero de situaciones, ahí no hay oración, hermano. Dios mío. El hombre de oración y de meditación en Dios es un hombre que se conoce, irradia paz. Aleluya. Es un hombre que te puede dar conocimiento.
es un hombre que trasciende. Y lo vemos en la Biblia. Daniel era un hombre sabio. Más sabio que muchísimos hombres de su tiempo, más que todos los sabios que había en el reino. Así es. Pero ¿de dónde venía su sabiduría? La Biblia dice que tenía un espíritu superior. ¿En qué momento usted comienza a experimentar esa trascendencia en su vida? Bueno, yo tuve unas experiencias muy maravillosas con Dios en mis inicios en el Evangelio. Porque yo antes de ser cristiano, yo fui católico. Y conocía la paz que da las cosas espirituales. Se vivía cierta paz y cierta confraternidad entre los hermanos en esa congregación católica. Pero nunca tuve un conocimiento espiritual ni de la palabra. Nunca tuve esa profundidad, aunque hice algunos cursos porque fui líder en la iglesia católica por mucho tiempo, líder juvenil. Pero luego yo en el mundo vivo una vida un poco distorsionada, vamos a decirlo así. Y luego de varios años entonces es que yo entro a la iglesia cristiana evangélica. Pero sucede algo, cuando yo vengo al camino del Señor en ese tiempo, por allá por el 2009, yo empiezo a congregarme en una iglesia apóstata. Ahí yo me di cuenta de que Dios había hecho algo conmigo más trascendente de lo que yo pensaba, porque yo era un nuevo creyente que no conocía mucho de la palabra ni del mundo evangélico, pero rápidamente Dios me dio discernimiento de espíritu. Wow. Y yo pude discernir la falsedad en el líder de esa congregación, que era falso y que hablaba mentira abiertamente, comprobado. O sea, yo pude comprobar sus mentiras y confrontarlo frente a frente. Y yo tenía ese deseo de bautizarme y me bauticé en esa iglesia, pero a partir de ese bautizo, que fue como a los 5 o 6 meses de estar en esa iglesia, ya a los 7 meses ya yo no podía aguantar más estar ahí. Porque ya yo había entrado en un nivel de escudriñar la palabra en esos 7 meses, que prácticamente podía entender todo lo que tenía que ver con la organización de la iglesia y no lo veía en esa congregación. No veía los ministerios fluir, no veía nada, porque era una religión sesgada, afiliada al G12 de César Castellano, esa visión del G12, que es una visión que limita el crecimiento del liderazgo. Todo se encierra y se unifica en el pastor, su esposa, sus hijos. Y es un ministerio que estanca en cierta forma espiritualmente. Y ahí empecé yo a ver que Dios había despertado algo más trascendente en mi vida espiritual y en mi vida ministerial. Y a partir de ahí empecé entonces a trabajar un ministerio personalmente y ensanchamos un ministerio que se denomina simplemente cristiano. Y de ahí empezamos a trabajar y Dios empezó a abrir puertas. Fundamos varias iglesias, incluso todavía estamos pastoreando una de ellas. Y Dios empezó en poco tiempo, o sea, ya a los 3 años de yo estar en el Evangelio, yo estaba dando clases en un instituto bíblico. Y no había terminado de graduarme todavía en el instituto. O sea, había una trascendencia porque yo estaba como viendo que iba más allá de los límites posibles, humanamente concebibles. O sea, para mucha gente era inconcebible cosas que sucedían, incluso podían decir muchas cosas. Sin embargo, el tiempo hoy nos ha dado la razón de que cuando Dios entra a un hombre espiritualmente, pues las cosas trascienden más allá de lo que el hombre limita, de las limitaciones que el hombre puede poner. Entonces yo lo empecé a entender ahí. Y un ingrediente importante es que yo siempre he meditado mucho en la palabra. Yo creo mucho en la meditación de la palabra. Incluso yo creo que las iglesias, como hacen culto de oración, deberían hacer culto de meditación. Muy bien. Hay gente que no entiende esto. Incluso hay gente que ven algunas cosas que se enseñan como si fueran herejías porque nunca se han enseñado. Normalmente en la iglesia evangélica pentecostal no se medita, ni se enseña a meditar. Eso se enseña en el budismo. Eso se enseña en el yoga, se enseña en muchísimas otras áreas de gente que practica ciertas disciplinas que no son cristianas, pero la Biblia habla de meditar en la palabra. La Biblia habla no solamente de leerla, sino de meditar en ella. Así es. Y cuando yo medito en ella, entonces las bendiciones de la palabra vienen a mi vida. Eso es lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Pastor, tenemos mucha gente ahí. Queremos que usted ore por esas personas que están conectados. Ya para terminar, usted haga una oración por ellos para que cualquier espíritu que no permita que ellos puedan trascender, cualquier desánimo, cualquier apatía, sea Dios provocando un cambio en la vida de esa gente que están ahí. Amén. Lo primero que tenemos que decir es
como tú señalabas algunos puntos, la fe es un ingrediente y una característica importante para trascender. La oración, no podemos dejar de orar en todo tiempo y en todo momento, no importando la circunstancia en que estemos afligidos, aunque tengamos problemas. La meditación. Con esos 3 puntos iniciales usted puede trascender. Amén. Tenga fe, ore y medite. Y de ahí en más Dios lo va a dirigir y Dios le va a dar las revelaciones que usted necesita para trascender en el mundo físico y en el mundo espiritual. Santo. Padre, gracias por Gracias, este momento Jesús, que tú nos has permitido en este lugar. Te pido, Dios amado, que tú bendiga a cada persona. Padre, sabemos que esto es trascendente lo que hacemos aquí, Aleluya, porque va más allá de los límites que humanamente podríamos nosotros concebir y llega allá a donde están todas las personas que pueden vernos. Señor, tu palabra tiene un poder que trasciende, que entra a lo profundo de la mente, del corazón, discierne los pensamientos, corta el alma, el espíritu y llega a los tuétanos de los huesos. Yo lo creo, Señor, que tu espíritu es poderoso para llegar ahora y tocar los corazones y las vidas de aquellas personas que están rezagadas, aquellas personas que tienen el entendimiento entenebrecido, incluso aquellos que quizás sean ateos, donde tú puedas abrirle los ojos espirituales y puedan entender que hay un propósito en la existencia que lleva al hombre a entender que hay una trascendencia más allá de lo físico, Padre. Y tú nos los has mostrado a través de la inmortalidad, a través de la resurrección, a través de Jesucristo. Padre, bendice a cada persona y bendice este lugar, este set de excelencia cristiana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerda suscribirse a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Comparte el link con alguien más, porque esta palabra da a bendecir multitudes.